onda? ¿Cómo están? Esto es Echando Chisme y Chat. El tema de hoy, las brujas de Salem. ¿Tú qué tanto sabes? ¿Conoces el chisme completo? Pues, comenzamos. Es un acontecimiento histórico muy famoso del que se han escrito obras de teatro, filmado películas y han servido de inspiración para muchas otras obras literarias. Pero detrás de todo este imaginario cultural, la realidad es que hay mucha información que fue destruida al pasar los años debido a la vergüenza pública que esto ocasionó. Pues el chisme de hoy se trata precisamente de eso, de la verdad histórica que llevó a estas mujeres y hombres a ser condenados a muerte por el delito de brujería. Pues todo comenzó en la aldea de Salem, Massachusetts, en 1692, de febrero a marzo para ser exactos, en la casa del reverendo Samuel Parrish. Pues resulta que él tenía una esclava llamada Tituba, que venía de Barbados, y entre sus obligaciones estaba la de cuidar a las niñas de la casa. Elizabeth, la hija del reverendo de 9 años, y Abigail Williams, su sobrina de 11. Pues Tituba les contaba cuentos, historias fantásticas, y al parecer practicaba diversos rituales pues propios de su cultura. El caso es que las niñas comenzaban a tener episodios en la madrugada donde no paraban de gritar, se retorcían, tenían dolores muy fuertes, tenían convulsiones y decían que las pellizcaban. Cuando el doctor William Griggs las revisa, encuentra que están muy sanas, que no tienen ninguna enfermedad y asegura que están siendo embrujadas. La cuestión es que en esos años las cosas que no se pueden explicar estaban relacionadas o con Dios o con el diablo. E incluso las personas estudiadas creían en estas fantasías. El reverendo comienza su investigación y se entera que Tituba había elaborado un pastel de las brujas. ¿Y qué es? Pues es un pastel que tiene entre sus ingredientes orina de la persona embrujada. Después de cocinarse, se daba a un perro para que éste los guiara con la bruja ocasionante del maleficio. O sea que Tituba estaba intentando ayudar, ¿ok? Entre sus terrores, las niñas contaron que las culpables de los tormentos eran Tituba, Sarah Good, quien era una mendiga, y Sarah Osborne, una mujer que tenía mala reputación. Ahora, ¿por qué esas mujeres? Pues porque eran las que despertaban más antipatías de la ciudad. Y esto no es exclusivo de Salem, ¿eh? En la historia de Casa de Brujas, resulta que las pobres, las que tenían alguna discapacidad o tenían algún problema mental, eran las más señaladas. Cuando apresan a Tituba, ella admite públicamente que son ciertas las acusaciones, que el diablo se le presentó en diversas formas, que la obligó a atormentar a las niñas y además que vio a otras 9 brujas y a un brujo firmar el libro del diablo, por lo que comienza la cacería para dar con ellos. Pero, ¿por qué declaró eso? Es probable que fuera por miedo a las consecuencias de no decir lo que ellos querían escuchar. Y pues, ahí comienza la historia de Salem, que terminaría con la muerte de 14 mujeres, con edades entre 5 y casi 80 años, 5 hombres y 2 perros, que fueron encontrados culpables de brujería. De hecho, muchos de los acusados, cuando confesaban haber cometido actos de brujería y haber hecho pacto con el demonio, se contradecían. E incluso los jueces los descubrieron varias veces porque era muy evidente que mentían. Pero aún así, aceptaban su confesión argumentando que el diablo les robaba la memoria. Increíble. La prueba irrefutable que condenó a los acusados fue la llamada prueba espectral. Esta era la declaración que daba una de las supuestas víctimas de brujería. Decía que el espectro o espíritu del brujo la atormentaba, con dolores, pellizco, rigidez, etcétera, etcétera. Pero que nadie, a excepción de la víctima, podía ver, ni escuchar, ni sentir. Muy conveniente, ¿no? Hoy se cree que estos comportamientos podrían tener varias explicaciones. La primera era una intoxicación
causada por la ingesta de centeno, con el que hacían el pan, contaminado por cornezuelo, un hongo que produce una enfermedad llamada ergotismo, que también se conoce como fiebre de San Antonio, fuego de San Antonio o fuego del infierno. Una de las sustancias producidas por el hongo es la ergotamina, de la cual se deriva el LSD. Pero esto no explica por qué estos episodios sucedían convenientemente cuando daban sus testimonios. La siguiente sería la histeria colectiva, porque recordemos que era una época difícil para vivir. Las enfermedades, la muerte, la religión y el fanatismo, la ignorancia. Además, los aldeanos estaban en constante temor de ser atacados por los indios. Así que sus niveles de paranoia tenían que estar bien altos. Otra explicación podría ser la atención recibida. Porque estas niñas, que estaban en lo más bajo de la jerarquía social, de pronto tenían el poder de la vida y la muerte en sus manos. Mucha gente viajaba desde lejos para presenciar los juicios, o sea, para ver el espectáculo de las mujeres siendo atacadas por los espectros. Y otra muy importante es por la parte económica. Un apellido que destaca en esta historia de los juicios de Salem es el apellido Putnam. Joe Putnam quería junto a otros pobladores que la aldea de Salem tuviera su propia iglesia. Pero muchos otros no querían, porque eso significaba pagar más impuestos. Así que preferían trasladarse a la ciudad de Salem, que estaba a 8 kilómetros. Así pues, con los juicios de Salem, curiosamente, los que apoyaban la construcción de la iglesia pasaron a ser los acusadores, y los que se oponían pasaron a ser los acusados. Bueno, la esposa de John Putnam, su hija Anne y su sirvienta Mercy Louise son las responsables de 181 acusaciones, lo que fue muy conveniente para John. También hay que nombrar al sheriff George Corwin, quien era sobrino de uno de los magistrados, Jonathan Corwin, quien junto a John Hutter eran los encargados, nada más y nada menos, de los interrogatorios. Pues resulta que este sheriff, cuando los acusados estaban presos, pues acudía a sus casas y se quedaba en primer momento con sus pertenencias, y más tarde se quedó con sus propiedades. Así que para esta familia fue sumamente redituable los juicios de brujería de Salem. Ahora, si fueron más de 200 acusados, ¿por qué solo fueron pocos los que llegaron a la horca? Pues fue debido a que el tribunal les ofreció un trato. Si se confesaban culpables y si delataban a otras brujas, se les perdonaba la vida. Así que cada bruja que era señalada, señalaba a su vez a otras, y esas otras a más. Y así hasta que sumaron más de 200 personas acusadas por ese delito. Por ejemplo, hubo una muchacha que admitió ser bruja, Margaret Jacobs, de 17 años, cuya confesión contribuyó al ahorcamiento de 2 hombres. Uno de ellos, su propio abuelo, George Jacobs, de 80 años. Al día siguiente de que lo ahorcaron, ella no pudo con la culpa y el remordimiento. Así que dictó una carta a los jueces diciendo que solo confesó para que no la mataran, porque ellos le habían dicho que si confesaba, le perdonarían la vida. Como ella, hay varios que se arrepienten, y entonces no le queda más al tribunal que quitarles ese beneficio. Y obviamente comienzan a retractarse de su confesión y de la acusación hacia otras personas. Hubo un anciano de 80 años llamado Giles Corey, esposo de Martha Corey, quien fue el único de los acusados que se negó a participar en el juicio. Una vez que dijo que era inocente, se negó a cooperar. Como castigo, y para obligarlo, se le colocó en el suelo y comenzaron a apilar piedras encima. Fueron necesarios 2 días para que muriera víctima de aplastamiento. En febrero de 1693, casi un año después de que empezó todo este show, el gobernador William Phips perdonó finalmente a todos los que eran sospechosos de brujería.
que todavía no habían sido ejecutados. La razón por la que se dice que tomó la decisión fue porque su mujer también fue acusada de brujería, siendo esto, en su opinión, ya demasiado. En 1697, Samuel Swell, uno de los jueces, solicita el perdón público. En 1703, el tribunal rechaza gran parte de las pruebas de los juicios celebrados. En 1706, a los 24 años, Ann Putnam, hija de John Putnam, presenta una disculpa formal a su iglesia y a las familias que ayudó a ejecutar. En 1711, la colonia empieza a abonar compensaciones monetarias a los familiares de las víctimas. Sin embargo, el sheriff nunca devolvería las propiedades que confiscó de manera ilícita. Pues hasta aquí el chisme rápido de los juicios de Salem. Ya saben que pueden manifestarse en las redes sociales, ya sea de manera pública o por mensaje privado. Cuéntenme qué opinan. Gracias por escucharme. Yo soy Nair Roble. Me pueden seguir en mis redes sociales como Nair Roble con doble I. Y también pueden checar la página de Facebook de Echando Chisme Chal. No me queda más que decir excepto que echamos chal pronto. Dios.